Hoy el mundo celebra el gran día de Halloween y donde quiera que usted se mete ve 2 o 3 enmascarados. Y el mundo no sabe lo que se está perdiendo. Pero el pueblo de Dios, diga, yo soy parte de ese pueblo de Dios. Nosotros sí sabemos lo que celebramos. Y nosotros celebramos hoy la luz, que Cristo es luz. Y que nosotros somos la luz del mundo, amén. Y que no hay tinieblas, aleluya. Nosotros celebramos hoy que Cristo nos ha libertado, nos rompió las cadenas del pecado, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y nosotros sabemos que estas celebraciones de Halloween son fiestas paganas donde el mundo se entrega porque no conoce a Dios. Tienen una venda en sus ojos. Obviamente hacen lo que ellos saben hacer. Como un día tú y yo también nos poníamos nuestras máscaras y salíamos por ahí también a exhibirnos. Y de donde yo vengo, me acuerdo cuando niñito, ignorantemente, bueno, no había tanto dinero para ponerse disfraces como ahora. Solamente cortábamos una sábana o una camiseta y nos las ponían y hacían nuestras máscaras y nuestro vestuario. Y salíamos por las calles a pedir dinero. Y nos daban allá 5 centavos, una pesetita. Y lo hacíamos por ignorancia. Pero un día vino Cristo a nuestra vida. Recibimos el Evangelio. Y la palabra de Dios nos abrió los ojos. Y pudimos entender que estas cosas lo hacíamos bajo ignorancia. Y que ahora nosotros, estas cosas desagradan totalmente a Dios. Y que los creyentes no podemos, ya lo he dicho y lo sigo repitiendo porque hay que repetir y enseñar, que nosotros no podemos ser partícipes de las tinieblas, de las obras fluctuosas de las tinieblas. Nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios le agrada a un pueblo que le ame a Él, que le adore a Él solamente. Dios es amor, pero Dios también es un Dios celoso, que no comparte su gloria, que le gusta que le amemos, que le adoremos, amén. Y que todo aquello que no es abominación a Dios, el pueblo de Dios no se puede contaminar. Así que tengan esa pequeña reflexión. Pero en este día quiero que busquemos la palabra del Señor porque hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y he puesto el tema para compartir en esta mañana: aquellos que quieren seguir a Jesús. Diga conmigo, aquellos que quieren seguir a Jesús. ¿Quiénes quieren seguir a Jesús? Aleluya. Entonces, si ustedes son de los que quieren seguir a Jesús, vamos a ponernos hoy el cinturón de seguridad, ¿sabe? Vamos a ponernos bien hoy los pantaloncitos porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Una de las cosas que me gusta de Dios y de Jesús es que Dios es sincero, que Jesús fue siempre sincero, nunca ocultó la verdad, nunca habló con paños tibios, siempre le quiso decir la verdad a sus seguidores. Yo quiero que ustedes busquen en el libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos del 34 al 39. El Evangelio según San Mateo, busque su Biblia, su teléfono. Si lo tiene la Biblia en el teléfono, no hay problema. Y en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos en pie y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras fueron dichas por Jesús. Mateo 10, capítulo 10, versículos del 24 hasta el 39.
Si usted lo consiguió, diga amén. El Evangelio de Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento y es el primero de los evangelios. Leemos así. No penséis, escuche bien, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, dígalo, espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Que el Señor bendiga su santa palabra. Gracias una vez más, Padre. Aquí dispongo mi vida, Dios, para que seas tu Dios usándome para tu gloria. No permita, Dios, que salga ninguna palabra de mi puro sentir, Señor, sino que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Santo Espíritu, Dios, para ministrar, Dios, llegar al corazón de tus hijos, de tu pueblo, que sirva como alimento espiritual para que sean edificados, fortalecidos y crezcan en la fe, Dios. Gracias te doy una vez más. En tus manos me pongo, Dios, y recibe toda la gloria y toda la honra. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Los que quieren seguir a Jesús. Usted conversa con personas hoy en día y muchos les van a decir, yo quiero seguir a Jesús. Jesús, cuando predicaba y ejercía su ministerio, muchas personas venían, escuchaban sus palabras, sus enseñanzas, pero a medida que Jesús entraba más y más profundamente en el significado del reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que Jesús profundizaba más en lo que es una vida que agrada a Dios, en lo que Él espera de sus seguidores, nos dice la palabra que muchos se apartaban. Ya no seguían, ya no le seguían. Aún en cierto momento dado los discípulos también quisieron irse. Y le decían, Señor, dura es tu palabra. Y ustedes conocen la respuesta de Jesús. Jesús fue siempre muy sincero, muy directo. Jesús le dijo, ustedes se quieren ir, ustedes tienen toda la libertad. En otras palabras, si ustedes quieren abrazar el compromiso y el llamado de ser discípulos míos, ustedes tienen toda la libertad. Y alguien dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Algunas veces la palabra de Jesús
parecen duras. El apóstol Pablo, escribiendo sobre la palabra de Jesús, sobre las Escrituras, la describe que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra, cuando es predicada, dice que llega a lo profundo del corazón. Llega al lugar donde humanamente el hombre no puede llegar. Llega a ese lugar donde solamente Dios conoce, porque Dios es omnisciente. Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y es allí donde llega esa palabra y empieza a cortar, no para herirte, sino para bendecirte. La palabra de Dios, mi amado hermano, nunca es para hacerte daño. La palabra, el mensaje del evangelio es para restaurar lo que el diablo, lo que el enemigo ha destrozado, ha destruido en nuestra vida. Es interesante que este capítulo 10, Jesús comienza a llamar a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles. Les da una encomienda, les da instrucciones a ellos de dónde tenían que ir, a las ciudades que tenían que ir, a las casas que tenían que ir, si les recibían, cómo tenían que responder. Le dio instrucciones exactas de cómo tenían que hacer las cosas. Inclusive le dijo que muchos de ellos iban a recibir persecución de otros. Pero llegamos a este versículo 34, que donde Jesús hace una afirmación clara, contundente, que quizás para aquellos que escuchan esta afirmación de Jesús por primera vez les pueda confundir, o se puedan quedar un poquito sorprendidos, atónitos por estas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros conocemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor establece que Jesús vino a traer la paz. En las Escrituras se nos presenta a Jesús en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, hablando del Mesías, de Jesús. Porque hijo nos es dado. Y dice, y su nombre se llamará Amable, Consejero, Padre Eterno. Y allí también nos dice que es príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Interesante. El mismo Jesús, en Juan capítulo 14, 27, él mismo afirma que es el único que trae la verdadera paz a la vida del hombre. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Incluso, Mateo 5:9, allí Dios bendice a los pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros evaluamos la misión primaria de Jesús, su objetivo es traer la paz a los hombres. Pero por otro lado, mis amados hermanos, la efectividad de su misión trae conflicto entre los hombres que aman las tinieblas.
Y ahora que sus discípulos tomarían para sí su misión de evangelizar, era de esperarse que recibieran el mismo efecto. Por eso nuestro Señor dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús? ¿De qué le estaba hablando Jesús a sus discípulos? ¿De qué nos habla Jesús a nosotros, a aquellos que queremos seguir a Jesús? ¿Qué nos dice este texto? Cada vez que usted lea la Biblia, usted tiene que pensar y preguntarse qué Jesús dijo, a quién se dirigió, pero qué Jesús me está diciendo a mí. Lo más difícil de esta advertencia no era tanto que por causa del evangelio se ganarán enemigos. Eso es muy cierto. Usted, por ser evangélico, por haber entregado y haber confesado a Cristo en su vida y confesar con su vida que Cristo es su Salvador, muchas veces nos ganamos enemigos. Pero Jesús no estaba hablando de ese tema, sino que Jesús está hablando que aún nuestros propios familiares se volverán en contra de nosotros. Que sus familiares, los familiares de los discípulos, se volverían en contra de ellos. Mire lo que dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, sus familiares. Ahora, yo quiero que ustedes tengan claro algo: que hay dos clases de paz. Es la paz que nosotros conocemos naturalmente, la que está fuera de conflictos, donde no hay luchas, donde no hay amenazas. Pero está la paz que habló Jesús, que es muy distinta. Por eso dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no puede dar paz. La paz del mundo es totalmente diferente a la paz que ofrece Cristo, porque la paz que ofrece Cristo nos acerca a Dios, a tener una comunión más cercana con Dios. Y esa es la paz espiritual. Lucas, en su evangelio, lo advierte de una manera más fuerte, haciendo referencia a las divisiones entre los miembros de una misma casa. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 12. Dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Una de las cosas que aquellos que quieren seguir a Jesús completamente están expuestos, mis amados hermanos, a ser traicionados por sus mejores amigos, incluyendo sus familiares. Miqueas, el profeta, advierte que en medio del mundo impío uno no puede confiar en nadie. Miqueas 7:5 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca.
Muchos justos, muchos siervos de Dios y siervas de Dios a lo largo de la historia han sido traicionados por aquellos que creyeron ser sus mejores amigos. Por ejemplo, Salmo 41, 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41, 9. Jesús, el Maestro, nuestro Salvador, también experimentó traición de parte de aquel círculo de discípulos, de apóstoles que le había llamado. Judas lo vendió por algunas monedas de plata. Pedro en un momento dado le decía: Señor, estoy dispuesto a dar la vida por ti. Haré lo que sea necesario hasta dar mi vida. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Vemos también en la Biblia cómo Caín mató a Abel por causa de su justicia. Los hermanos de José conspiraron contra él. Y Nabal se puso a su esposa Abigail. Y el rey Asa tuvo que rechazar la idolatría de su madre Maaca. Primera de Reyes 15:13. Por tanto, no será raro, mi amado hermano, hermana, encontrar cómo una familia que no conoce a Cristo se oponga cuando uno de sus familiares se convierten al Evangelio. Y mucho más aquellos que predican la palabra del Señor. Verso 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La Biblia es clara, Jesús fue claro. Una de las cosas que tenemos que entender, aquellos que abrazamos la fe, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, es que por causa de Cristo, muchos van a ser rechazados de su familia. Les van a dar de codo. Ya no los van a mirar como antes. Van a sentir el rechazo de una manera drástica. Porque muchos familiares, en vez de gozarse y darle gracias a Dios, que usted está caminando ahora por el camino estrecho, por el camino que a Dios le agrada, haciendo la voluntad de Dios, en el camino de la luz, en el camino que nos lleva a la vida eterna, al cielo, y que usted ha rechazado todas las ofertas del mundo, y que ya usted no hace y no es esclavo del pecado, y que ya usted habla diferente, que no habla como hablaba antes, no maldecía, ya no dan las rabietas y la agresividad que quizás tenía, ya no se ve porque Cristo se la quitó. En vez de darle gracias a Dios, ahora lo ven a usted como un enemigo, porque quizás a usted ya no sirve a la misma religión que ellos fueron criados. Aleluya. Y yo sé que en esta congregación
Muchos de ustedes han experimentado, han tenido esta experiencia de sentir el rechazo de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus familiares, de aquellos que usted creció y se desarrolló con ellos, pero que usted un día se dio cuenta de la verdad y dijo: espérate, ya yo no voy a seguir tradición, yo voy a seguir la verdad de Cristo, porque el Espíritu Santo empezó a hacer un movimiento interior en su vida. Empezó a tratar con usted, empezó a darle revelación de la palabra, empezó a inquietarlo, empezó a poner preguntas en su mente, en su corazón. Y fue Dios el mismo que puso todo esto, porque Dios tenía un propósito y Dios quería rescatarte de donde tú estabas y darte a demostrar que Él es el único camino, que Él es la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tuviste esa revelación de parte de Dios. Y dijiste: espérate, ya yo no voy a seguir con esto. Yo no puedo seguir una religión vacía y vana. Yo no puedo seguir la tradición. La tradición no me salva. Y empezaste a experimentar algo que nunca habías experimentado en tu vida, y fue la presencia de Dios, fue el perdón de Dios. Y dijiste: yo quiero ese Cristo que habla la palabra del Señor. Yo quiero abrazar ese evangelio de poder, el evangelio que Pablo le describía. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, Cristo fue bien claro. Cristo no fue con rodeo, y Cristo no nos viene con rodeo en esta hora. Todos en la vida tenemos que pagar un precio por seguir a Cristo. Y el primer precio que nosotros tenemos que pagar es el precio del primer lugar. Diga conmigo: el precio del primer lugar. Ese lugar no es negociable con Dios. Verso 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor nos manda amar. No tan solo amar al prójimo, sino a todas las personas que nos rodean. Amar a los enemigos, amar a aquellos que nos hacen bien, que nos tratan bien, pero también amar a aquellos que no nos tratan tan bien. Pero aquí Jesús está hablando que nuestro amor, hoy en día el amor, hay algo que nosotros amamos sueños, amamos familiares, amamos cosas de valor. Y Jesús aquí lo que le está diciendo a los que quieren seguir a Jesús, que el amor que nosotros tenemos que tenerle a Dios, que el amor que nosotros debemos de tener por Jesús, debe ser más grande que el amor que tú le tienes a tu esposa, que tú le tienes a tu esposo, que tú le tienes a tus hijos, que tú le tienes a tu abuela que te crió, a tu abuelo que te crió. El amor a Dios, el amor por Jesús debe ser mucho más grande
que el amor que nosotros sentimos por nuestros familiares. Esto no quiere decir, Jesús no está diciendo que tú no ames a tu esposa cuando te pelea o a tu esposo. O que tú desprecies a tus hijos porque tú tienes un hijo que llegó a cierta edad y se ha declarado, ha salido del closet y se ha declarado homosexual, lesbiana, bisexual, transexual. Bueno, toda esa gama ahora que hay ahora. Eso no quiere decir que tú vas a despreciar. Escúcheme bien. Nosotros no promovemos como iglesia el desprecio o el rechazo a nuestros familiares porque ellos han tomado la decisión errónea de tomar por un camino o aceptar un tipo de vida que no es compatible con la palabra de Dios. Usted lo tiene que amar. Usted tiene que orar por ese hijo. Usted tiene que orar por esa hija. Usted tiene que orar por ese familiar. Porque un día Dios puede quitar la venda de sus ojos. Un día Dios se le puede revelar y darle a conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que Dios creó al hombre y creó a la mujer, y que fuera del hombre y la mujer no hubieron otras creaciones. No quiere decir que usted está de acuerdo. Usted respeta la decisión. Porque ¿qué más podemos hacer? ¿Usted se va a hacer una guerra? La palabra dice que nuestras guerras no son carnales, son espirituales. Y la palabra nos enseña que nuestras guerras tenemos que pelearlas con nuestras rodillas, clamando a Dios, que Él es el que puede hacer la obra en un corazón y puede cambiar el sentir y la imagen y la autoestima de esa persona y la confusión de identidad que pueda tener esa persona. Yo me quedo asombrado hoy en día como tan públicamente y tan libremente uno ve cosas que antes no veía. Y digo, Señor, ¿será que me estoy poniendo un poco viejo? Y es que la palabra es clara. La palabra me dice a mí que en los postreros días abundará el pecado. Pero también la palabra a mí me dice que cuando abundó el pecado va a abundar la gracia de Dios para aquellos que quieran abrazar la gracia de Dios y el perdón de Dios. Dios los va a visitar. Qué lindo, esa es la gracia del Señor. Pero me quedo asombrado, mis amados hermanos, como hoy en día en la televisión algunas veces ni vale la pena poner la televisión porque todo es un bombardeo, hermano, de unas conductas totalmente opuestas a los principios bíblicos, donde no hay temor a Dios, donde el hombre se ha creído que Él es Dios. El hombre se ha creído la mentira del diablo, la mentira que también le puso a Eva, que es mentira. Si ustedes comen de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como dioses. El hombre se cree Dios ahora porque ha tenido ciertos conocimientos. Y no saben que ignorantemente Dios solamente con el meñique, con el dedito pequeño puede mover algo. Y hermano, y Él hace como Él quiera. El hombre quiere creer que puede vivir sin Dios. Y yo le digo, mi amado hermano, y la palabra me dice que el hombre no puede vivir sin Dios. Él es el creador. Él es el que te sustenta.
Aleluya. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Y si somos creyentes no podemos vivir sin Dios. Y nosotros tenemos que tener claro que nuestro amor por Dios tiene que ser superior a todas las cosas. Dios dijo, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. El amar a Dios no es negociable. No se trata de que hoy lo voy a amar 50% o un 75% o 3/4 y Dios va a estar contento, mis amados hermanos. No se crea tal cosa. ¿Usted lo ama o no lo ama? Cristo fue claro y dijo, ustedes no pueden amar a dos señores. Usted no puede amar a dos personas. Eso es mentira. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Hasta el punto que estemos dispuestos. Que si alguien nos rechaza en la familia, nuestro amor por Dios sea primero. Puede venir la tentación a usted. Puede sentir la presión de su familia. ¿Por qué te metiste cristiano? Sabiendo que nosotros somos de tal secta o de tal religión. Vuelve. Y el corazón se le puede, los sentimientos pueden venir a usted y usted sentirse, ay, yo creo que me voy a complacer. Pero Cristo fue bien claro. Cuando nuestro amor lo ponemos en algo que no es Cristo, dice la palabra que no es digno de Él. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El Señor fue claro a los discípulos. Y el Señor nos está haciendo claro a nosotros. El amor por Dios no se puede cambiar, sustituir. Y hay razones por las cuales nosotros amamos a Dios. Yo cada día de mi vida vivo agradecido, hermanos, que hasta estas alturas estoy viviendo. Me ha dado buena salud. No traje nada a este mundo. Porque cuando usted viene al mundo, usted viene sin nada, ¿sabe? Y yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Cuidándome, supliendo, poniendo gracia sobre mi vida, poniendo inteligencia para yo definir propósitos y metas en la vida, pero sin olvidarme de Dios. Porque hay muchas personas que se ponen metas en su vida, quieren alcanzar fama, quieren alcanzar dinero, pero se olvidan una vez que llegan a aquella cima, mi amado hermano. ¡Qué peligro! Y yo le doy gracias a Dios que en todos mis años he podido tener claro eso en mi mente. ¿Cómo yo sería tan infiel de defraudar al que me dio la vida cuando estaba yo triste, solo? ¿Cómo yo podré despreciar la gracia de Dios? Cuando estaba en un lugar bien bajo y como Dios me sacó de ahí, puso gracia en mi vida y sigue poniendo gracia y añadiendo bendición tras bendición y bendición tras bendición. El problema de los creyentes muchas veces, mis amados hermanos, es que nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales
y en el querer más, en vez de enfocarnos en darle gracias a Dios por lo que tenemos. Dice la palabra que Dios sabe nuestra necesidad, de qué padecemos y que no hay que buscar otra cosa porque ya Él va a hacer provisión a nuestras vidas. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él nos lo permita. Él dice, si ustedes ven las flores, los lirios del campo, ustedes ven los animales, las aves que no trabajan, pero yo las alimento. ¿Cuánto más, dice el Señor, ustedes que son mis hijos, ustedes que son pueblo de Dios, ustedes que son pueblo adquirido de Dios, cuánto más yo no les voy a cuidar a ustedes? Cuando sienta la tentación de darle la espalda a Dios, dile, Señor, ve de rodillas, humíllate ante Dios y dile, Señor, abre mis ojos. Porque muchas veces nuestros ojos se nos cierran. Perdemos la visión, perdemos el propósito de vida. Nos olvidamos quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo el Padre Celestial? Que tomó lo más apreciado, lo más querido, y lo entregó al castigo más cruel que un ser humano podía pasar. Castigo de la cruz, de humillación. Cuando usted esté pasando por situaciones y quiera darle la espalda a Dios, a Cristo, al Evangelio, trate de hacer un ejercicio con su memoria y vaya al Calvario y dígale, Dios, muéstrame lo que Cristo sufrió por mí, por mi salvación, por mi paz. Por eso Cristo le dijo a aquellos que quieren seguirme, ustedes me quieren seguir, déjenme serle claro. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Seguir a Jesús, el precio de la cruz. En este momento Jesús menciona la cruz. Que no es digno de mí, que no toma su cruz. Pero Jesús todavía no le había hablado a los discípulos de lo que Él iba a experimentar, de que Él iba camino a la cruz. Pero Jesús le menciona la cruz porque los judíos estaban muy familiarizados con la cruz, en el sentido que la cruz era el instrumento de tormento para aquellas personas que se rebelaban contra el gobierno de Roma. Los romanos lo usaban como una tortura pública para que todo el mundo viera que se habían rebelado. Y Jesús le dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tomar la cruz de Cristo, lo hemos dicho, es abrazar todo lo que enfrentamos, todo lo que implica el Evangelio. Es estar dispuesto a enfrentar el rechazo, la persecución por la causa de Cristo. Es de pararnos firme y decir públicamente y demostrar públicamente que no nos avergonzamos de Cristo. Que no negamos la fe. Porque si usted niega a Cristo, mire lo que dice la palabra. Verso 32 de ese mismo capítulo dice, a cualquiera pues que me confiese
delante de los hombres. Por eso cuando nosotros hacemos un llamado público, estamos haciendo alusión a la palabra de Dios. Públicamente no nos avergonzamos. También le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué promesa más linda. Usted confiesa a Cristo como su Salvador y dice que Dios también, Jesús le va a confesar cuando usted esté delante del Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también. Qué triste. Cualquiera que le negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Dios te da una oportunidad para que tú le recibas en tu corazón, para entrar a tu vida, para ser el dueño de tu vida. Y está en ti el que tú lo niegues y rechaces el evangelio, la gracia del Señor, el regalo de Dios, o tú aceptarlo. Si tú lo niegas, dice la palabra del Señor, que Dios, las consecuencias serán, Dios también te va a negar en el reino de los cielos delante del Padre. Pero si tú lo recibes, también Él te va a recompensar. Denle un aplauso al Señor. Así que nosotros somos de los que confesamos a Dios, de los que nosotros no nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios, de ser evangélicos, cristianos, de ser nuevas criaturas. No nos avergonzamos. Sí nos avergonzamos de la vida que vivíamos antes sin Cristo. Porque nuestra vida antes sin Cristo era una vida de vergüenza. Las cosas que hacíamos eran de mucha vergüenza. Pero qué bueno el Señor, la misericordia de Dios nos alcanzó. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, yo tomo tu cruz? Venga lo que venga, Señor, te voy a servir. Venga lo que venga, te voy a ser fiel. Venga lo que venga, tú vas a ser el primero en mi vida, Señor. Venga lo que venga, Señor, tú me vas a ayudar. Quizás no la voy a poder llevar yo solo por mi propia fuerza, pero tú, Señor, me vas a ayudar como tú ayudaste al apóstol Pablo. Como tú ayudaste al apóstol Pedro. Y a todos aquellos que en algún momento dieron su vida por Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Porque la vida de Pablo antes de conocer a Cristo era una vida, hermanos, desordenada. Que sabía mucho de religión, pero que estaba bien lejos de Dios, porque perseguía a la iglesia, y él lo dice. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Yo no sé si usted sabe lo que el apóstol Pablo quiso decir. Pablo decía: yo estoy en la disyuntiva, o estar vivo o estar muerto. Porque yo vivo para Cristo y puedo alcanzar a otros para el evangelio. Pero si yo muero, voy a estar con Cristo y eso es mucho mejor. Eso está bien porque me voy con Él. No tengo que pasar persecución, no tengo que pasar escasez.
Por eso Cristo dice estas palabras, y es el costo de la vida. El que haya su vida, la perderá. Escuche, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Muchas personas no quieren soltar lo que hay en este mundo. Por eso Jesús fue bien claro. Los discípulos, los que le quieren seguir a Él, van a entrar en conflicto con el mundo. Porque el mundo va en una dirección y los que queremos seguir a Cristo vamos en otra dirección. Vamos en la dirección de agradar a Dios. Vamos en la dirección de negarnos a nosotros mismos, de negarnos al yo, de rechazar los deseos de la carne y todo aquello que desagrada a Dios, y vamos en pos de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, de amar a Dios con nuestras fuerzas. En eso vamos, porque para entrar al cielo usted tiene que caminar por ese sendero, mi amado hermano. Usted no puede caminar por el sendero, por la puerta ancha, por el camino ancho. Usted tiene que entrar y caminar por el camino angosto de Cristo. Aleluya. Muchos rechazan el evangelio cuando se le predica el evangelio, cuando se le invita, mira, Cristo te ama, ven y recibe a Cristo, entrega tu vida al Señor, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, porque vas camino a la perdición, estás caminando por la puerta ancha, por el camino ancho que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por él. Pero yo te invito, dice Jesús, entra por mi camino, por el camino angosto, que al final será camino de salvación. Vas a encontrar la salvación, vas a llegar al reino de los cielos. Pero muchos creen que la vida es larga y prefieren abrazar lo que está aquí, que es temporal, que no tiene valor comparado a las cosas celestiales, que son de un valor incalculable, porque fuimos comprados con la sangre preciosa de un cordero inmolado, Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchos perdieron la vida porque un día dijeron: yo soy del reino de la luz. Yo no voy a negar mi fe. Yo no me voy a echar para atrás, yo no voy a quitar mi mano del arado. Y estuvieron expuestos. Todos conocemos la historia de esos grandes héroes que muchas veces no están escritos en la Biblia, que prefirieron morir en la boca de los leones, que prefirieron ser muertos a espada antes de negar su fe, que prefirieron ser quemados en antorchas en fuego antes de negar su fe. Y muchas veces nosotros, cualquier cosita,
Cualquier piedrita que vemos en el camino, que tropezamos, empezamos a renegar de Dios y decimos, ya no voy a la iglesia, ya no voy a buscar de Dios, como si Dios necesitara de nosotros. Tú y yo somos los que estamos necesitados de Dios y que no podemos vivir sin Dios. Aleluya. Qué cosa, pero algunas veces nosotros nos creemos y tratamos a Dios como si Dios fuera, como si pudiéramos manipular a Dios. Y muchas veces lo que estamos manipulando es el Dios que hemos creado. Porque el Dios de la Biblia, nadie lo puede manipular. Nadie lo puede dominar. El Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pablo decía que por su causa siempre estamos muertos. Siempre vamos a estar expuestos, mis amados hermanos. Siempre. Siempre. Pero me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía, nada, absolutamente nada, me podrá separar, aleluya, del amor de Cristo. Tribulación no me va a separar. Estrechez no me va a separar del amor de Cristo. Persecución, latigazos, calumnias. Él decía, nada me podrá separar del amor en Cristo Jesús.